Un huérfano que soñaba con tener una oportunidad en la vida fue humillado cruelmente por un juez arrogante en el momento más vulnerable de su niñez, hasta que, años más tarde, el destino pondría a ese mismo juez de rodillas, suplicando ayuda frente al joven convertido en abogado. Antes de compartir este relato de injusticia, esperanza y redención, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La historia comienza en un tribunal imponente, de paredes altas y frías, donde la solemnidad parecía aplastar cualquier rastro de humanidad. En medio de aquel ambiente, un niño huérfano de apenas 10 años, con ropa gastada y zapatos rotos, esperaba temblando en silencio. Su nombre era Daniel, y había sido llevado allí porque lo acusaban de rondar por las calles y supuestamente intentar hurtar pan de una tienda. El juez, un hombre de traje impecable, mirada dura y voz de trueno, observaba al niño con desdén. Con un gesto burlón, golpeó su mazo y dijo: «Un huérfano más que terminará siendo un criminal. No me sorprende». El público presente murmuró, algunos con lástima, otros con indiferencia. Daniel bajó la cabeza, sintiendo que el mundo entero se le venía encima. Lo que más dolía no eran las palabras, sino la risa contenida del juez, como si la desgracia de un niño fuera un espectáculo. Ese día, Daniel juró en silencio que algún día demostraría que no era lo que aquel hombre decía. Pero mientras tanto, debía soportar la humillación, grabando cada palabra como fuego en su memoria. Lo que Daniel no sabía, era que esas palabras serían el motor de su vida, y que el juez, en el futuro, necesitaría de aquel niño al que hoy despreciaba. Daniel salió del tribunal con los ojos empañados en lágrimas. El eco de la risa del juez seguía retumbando en su mente como un cruel recordatorio de lo poco que valía para los demás. Afuera, la gente pasaba sin mirarlo, como si fuese invisible. Era un niño solo en un mundo que parecía no tener lugar para él. Esa noche, en el orfanato donde dormía junto a otros niños, apenas pudo conciliar el sueño. Se giraba una y otra vez en su cama dura, repitiéndose en silencio: «No seré lo que ellos dicen, yo no seré un criminal». Una anciana cuidadora, que siempre lo trataba con un poco más de cariño que a los demás, se acercó y le susurró: «Daniel, no dejes que las palabras de los hombres crueles apaguen tu luz. Eres más fuerte de lo que crees». Aquellas palabras fueron el primer bálsamo sobre la herida que le había dejado el juez. Daniel no sabía cómo, pero en lo profundo de su corazón nació una promesa: algún día demostraría que su vida tendría un propósito. Con el paso de los días, esa promesa se volvió un motor. Daniel comenzó a destacarse en la escuela del orfanato. Leía con avidez cualquier libro que encontraba, en especial los que hablaban de leyes y justicia. Soñaba con ponerse algún día una toga, no para humillar, sino para defender a los que no tenían voz. Pero el camino para un huérfano pobre era cruel y empinado. Muchos se reían de él cuando decía que quería ser abogado. Y cada vez que alguien lo ridiculizaba, la imagen del juez arrogante regresaba a su mente, recordándole que debía seguir adelante a toda costa. El destino, sin embargo, aún tenía preparada una serie de pruebas mucho más duras para Daniel, pruebas que lo pondrían al borde de rendirse. Los años pasaron y Daniel creció con un fuego ardiente en su interior. Mientras otros niños del orfanato abandonaban la escuela o caían en la desesperanza, él se aferraba a cada oportunidad de aprender. Pasaba horas en la biblioteca, leyendo sobre leyes, juicios famosos y la vida de grandes abogados que habían defendido a los más débiles. Pero el mundo no parecía dispuesto a facilitarle nada. Cuando cumplió 16 años, el orfanato ya no podía hacerse cargo de él y lo enviaron a valerse por sí mismo. Sin familia, sin dinero y sin un lugar fijo donde dormir, Daniel comenzó a trabajar en oficios pesados, cargando cajas en el mercado, limpiando pisos, sirviendo mesas en bares donde apenas le daban unas monedas. Cada noche, al regresar agotado, se sentaba en una esquina con una lámpara vieja y repasaba sus apuntes escolares. Su sueño de ser abogado seguía vivo, aunque cada día parecía más lejano. Una tarde, mientras entregaba paquetes en una oficina del centro, escuchó a dos hombres trajeados hablando. ¿Viste al juez Ramírez? Siempre tan respetado, nadie se atreve a contradecirlo. Claro, él es la ley misma. Intocable. El nombre le heló la sangre. Era el mismo juez que años atrás lo había humillado. Daniel apretó los puños, recordando aquella burla en el tribunal. Por un instante, la rabia lo dominó,
pero luego respiró hondo y pensó. Si quiero enfrentar a hombres como él, primero debo prepararme. Sin embargo, pronto recibió un golpe devastador. Al intentar postular a la universidad, fue rechazado. No por falta de talento, sino porque no tenía los recursos económicos ni los contactos para costear la matrícula. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su sueño se desmoronaba. Mientras caminaba bajo la lluvia, con los papeles de rechazo en la mano, Daniel se preguntaba si el juez había tenido razón desde el inicio, si estaba destinado al fracaso. Pero algo inesperado estaba a punto de ocurrir, un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida. Esa noche, Daniel se refugió en una cafetería pequeña y modesta para escapar de la lluvia. Tenía el uniforme empapado y las manos frías, pero lo que más le pesaba era la carta de rechazo que aún llevaba en el bolsillo. Se sentó en una mesa apartada, cabizbajo, con la sensación de que la vida le estaba arrebatando lo único que lo mantenía en pie, su sueño de ser abogado. Mientras removía distraídamente una taza de café aguado, una voz grave y amable interrumpió su silencio. «Muchacho, ¿estás bien?» Daniel levantó la mirada y vio a un hombre mayor, de cabello canoso y traje gastado pero bien cuidado. Tenía el porte de alguien que había vivido mucho, pero con la mirada serena de quien había aprendido a escuchar. Se llamaba don Ernesto, un abogado retirado que solía frecuentar ese lugar. Daniel, con cierta desconfianza, respondió. «No importa, nadie puede ayudarme». «Prueba», dijo el hombre con una sonrisa. A veces, hablar aligera la carga. Con un nudo en la garganta, Daniel terminó contándole todo, su infancia en el orfanato, la humillación del juez, sus noches de estudio, el rechazo de la universidad. Don Ernesto escuchó en silencio, sin interrumpirlo, hasta que al final dijo algo que encendió una chispa en el corazón del joven. Si tienes la pasión y la disciplina, nada está perdido. Tal vez no tengas dinero, pero tienes lo más importante, la convicción de luchar por la justicia. Conmovido, Daniel lo miró con incredulidad. ¿Y qué puedo hacer? No tengo a nadie. Don Ernesto lo observó con firmeza y declaró. Ahora me tienes a mí. Te enseñaré lo que sé, y juntos encontraremos la forma de que ingreses a la universidad. Ese encuentro, bajo la lluvia y en la soledad de una cafetería olvidada, fue el inicio de una relación que cambiaría para siempre el destino de Daniel. Lo que no sabía era que aquella ayuda lo llevaría directo a enfrentarse cara a cara con el mismo juez que lo había marcado en su niñez. Desde aquella noche, Daniel comenzó a visitar a don Ernesto casi a diario. El viejo abogado vivía en una casa modesta, llena de libros apilados en cada rincón. Había expedientes, manuales de derecho y volúmenes polvorientos que hablaban de justicia, ética y leyes. Para Daniel, ese lugar se convirtió en un santuario. Don Ernesto lo recibía con paciencia y rigor. Si quieres ser abogado, no basta con saber de memoria los artículos, le decía con firmeza. Debes aprender a escuchar, a mirar más allá de las apariencias y a defender incluso cuando nadie más cree en tu causa. Daniel absorbía cada palabra como si fueran gotas de agua en un desierto. Estudiaba durante el día mientras trabajaba en oficios pesados, y por las noches repasaba leyes y casos con don Ernesto. Poco a poco, su mente se afilaba y su confianza crecía. Sin embargo, el camino no era sencillo. Los demás jóvenes de su edad se burlaban de él. ¿Un huérfano abogado?, decían riendo. Mejor acepta tu lugar y sigue cargando cajas. Aunque esas palabras dolían, recordaba el eco cruel del juez años atrás, y eso lo empujaba a seguir. Cada burla era un combustible más para demostrarles que estaban equivocados. Un día, don Ernesto le entregó un cuaderno viejo y le dijo: «Aquí están mis apuntes de toda la vida. Ya estoy retirado, pero tú aún puedes luchar. Prométeme que no te rendirás». Daniel lo tomó con las manos temblorosas, sintiendo que sostenía no solo un cuaderno, sino una antorcha que debía llevar hacia adelante. Pero pronto llegaría una prueba que pondría en riesgo todo lo que había avanzado, la primera oportunidad real de demostrar lo aprendido, en un lugar donde el juez que lo había humillado volvería a aparecer. Pasaron algunos meses, y el esfuerzo de Daniel comenzaba a dar frutos. Gracias a los contactos de don Ernesto, consiguió un trabajo como asistente en un pequeño despacho de abogados. No ganaba mucho, pero para él era un mundo nuevo,
podía estar rodeado de expedientes, asistir a juicios menores y, sobre todo, aprender cómo funcionaba la ley en la práctica. Un día, el jefe del despacho le dijo: Daniel, tenemos un caso sencillo, pero necesitamos a alguien que recopile información y acompañe a la familia al tribunal. ¿Te animas? El corazón del joven se aceleró. No era un abogado todavía, pero sería su primera vez participando de verdad en un proceso legal. Con nervios, aceptó. El caso parecía pequeño, una viuda humilde acusada de no pagar un alquiler que en realidad ya había cancelado. Daniel la acompañó al tribunal y, mientras la escuchaba contar su historia, sintió una fuerza interior, era la voz de los olvidados la que debía defenderse. Pero cuando entró a la sala, su cuerpo se paralizó. En el estrado estaba el juez Ramírez, el mismo que lo había humillado de niño. Aquel rostro arrogante, aquellos ojos fríos y esa voz imponente que lo había marcado para siempre. Daniel se quedó sin aliento. De pronto, se sintió otra vez como el niño del orfanato, con los zapatos rotos y la mirada baja. No puedo, susurró para sí, con un nudo en la garganta. La viuda lo miró con confianza, sin saber lo que pasaba por su mente. Y en ese instante, Daniel recordó las palabras de don Ernesto. El abogado no solo habla por sí mismo, habla por los que no tienen voz. Reuniendo valor, dio un paso al frente. No era abogado aún, pero podía defender con hechos y pruebas. Mientras el juez lo observaba con indiferencia, Daniel juró en silencio que esa no sería la última vez que se cruzarían, y que la próxima vez, estaría listo para mirarlo de igual a igual. Lo que ocurrió ese día encendería aún más la rivalidad silenciosa entre ambos. El juicio comenzó. La sala estaba casi vacía, con apenas unos cuantos curiosos y la viuda que confiaba en Daniel. Ella lo miraba como si él fuera su única esperanza. El juez Ramírez abrió la sesión con su voz autoritaria. Caso simple. Procedamos rápido. No tengo tiempo para perder. Daniel tragó saliva y presentó los recibos que probaban que la mujer había pagado su alquiler. Explicó con claridad cómo el dueño de la vivienda estaba intentando aprovecharse de ella, repitiendo palabra por palabra lo que había aprendido con don Ernesto. Por un instante, la viuda sonrió aliviada. Todo parecía ir bien, hasta que el juez lo interrumpió bruscamente. Basta, muchacho. Golpeó la mesa con su mazo. Aquí solo hablan los abogados. Tú no tienes título, ni derecho a levantar la voz en mi sala. El público murmuró. Daniel se quedó helado, con los papeles temblando en sus manos. La viuda, desesperada, intentó defenderlo. Pero, señor juez, él solo me está ayudando. Silencio. Rugió Ramírez. Este joven no es más que un asistente insolente. La humillación fue como un cuchillo en el corazón de Daniel. Era la misma burla de años atrás, repetida ahora con más crueldad. Por dentro, quería gritar, quería demostrar que tenía razón, pero sabía que si desobedecía podía arruinarlo todo. El caso se resolvió sin que Daniel pudiera intervenir más. Aunque las pruebas eran claras, el juez falló en contra de la viuda. La mujer rompió en llanto, y Daniel sintió como la impotencia lo quemaba por dentro. Al salir del tribunal, Ramírez lo miró con una sonrisa fría, como disfrutando del momento, y le dijo en voz baja. Algunos nacen para obedecer. Tú jamás llegarás a nada. Esas palabras dolieron, pero también encendieron un fuego imparable en Daniel. En lugar de rendirse, juró que algún día volvería a ese tribunal, no como un asistente humillado, sino como un abogado capaz de defender a cualquiera frente a hombres como Ramírez. Después de aquel día, Daniel caminaba con la mirada perdida. La imagen del juez Ramírez burlándose de él volvía una y otra vez a su mente. Sentía que había fallado no solo a sí mismo, sino también a la viuda que lo había mirado con tanta esperanza. Esa noche, se encerró en su pequeño cuarto alquilado y arrojó los apuntes de derecho sobre la mesa. ¿De qué sirve todo esto?, murmuró con rabia. Nunca me dejarán llegar lejos. Por un instante, la idea de abandonar su sueño cruzó por su cabeza. Podía buscar un trabajo estable, vivir sin humillaciones, aceptar que la vida era injusta y que los poderosos siempre ganarían. Pero en medio de su tormento, tocó la puerta a alguien que no esperaba, don Ernesto. Había escuchado lo ocurrido y vino a verlo. Encontró a Daniel sentado en la oscuridad, derrotado. Muchacho,
¿Vas a dejar que un hombre como Ramírez decida quién eres? Preguntó con calma. Me humilló otra vez. Igual que cuando era niño, respondió Daniel con lágrimas contenidas. Entonces, demuéstrale que estaba equivocado. El dolor que sientes ahora puede hundirte o puede forjarte. Tú decides. El viejo abogado dejó sobre la mesa un sobre arrugado. Dentro había documentos de becas universitarias y un contacto de un colega suyo en la Facultad de Derecho. Tienes talento. Yo te apoyaré en lo que pueda. Pero debes levantarte tú solo. Daniel apretó el sobre con fuerza. En ese instante comprendió que el camino sería largo, pero no imposible. La humillación ya no sería una cadena, sino el combustible que lo impulsaría a llegar más lejos de lo que jamás imaginó. Mirando a Ernesto con los ojos llenos de determinación, susurró. No me rendiré. Algún día estaré frente a él, y no como un huérfano indefenso, sino como un abogado capaz de defender la verdad. Lo que Daniel no sabía era que ese día llegaría antes de lo que pensaba, y que el juez Ramírez, el hombre que lo había despreciado, se convertiría en alguien que necesitaría desesperadamente de su ayuda. Con la ayuda de don Ernesto y gracias a una beca parcial, Daniel logró ingresar a la Facultad de Derecho. Aquel día, al cruzar las puertas de la universidad, sintió que su sueño estaba comenzando a tomar forma. El campus era inmenso, con edificios majestuosos y estudiantes que caminaban seguros de sí mismos, vestidos con ropa elegante y mochilas de marca. Daniel, en cambio, llevaba un traje sencillo, heredado y remendado, y una mochila vieja que apenas resistía. Desde el primer momento, las miradas de algunos compañeros lo hicieron sentir fuera de lugar. ¿Y ese quién es?, murmuró uno. Seguro entró por lástima, con alguna beca, rió otro. Aunque dolían, esas palabras no lo detuvieron. Recordó al juez Ramírez y su burla cruel. Esa humillación seguía viva, pero ahora funcionaba como un motor que lo impulsaba a demostrar que no era inferior a nadie. Las clases no fueron fáciles. Sus compañeros parecían entender los conceptos con rapidez, mientras que él debía estudiar el doble, desvelándose hasta la madrugada. A veces, después de trabajar largas horas para costear sus gastos básicos, apenas tenía fuerzas para abrir un libro, pero lo hacía igual. Un día, durante una práctica, la profesora pidió que resolvieran un caso ficticio. Daniel expuso con claridad y pasión los argumentos de defensa, sorprendiendo a todos. La maestra lo miró fijamente y dijo: «Tienes un instinto nato para la justicia. No lo desperdicies». Por primera vez, Daniel sintió que alguien en ese mundo académico creía en él. Sin embargo, cuanto más avanzaba en la universidad, más enemigos se ganaba entre los hijos de familias poderosas que no soportaban verlo destacar. Uno de ellos, Julián, hijo de un juez influyente, comenzó a burlarse constantemente. Un huérfano jugando a ser abogado. Apuesto a que no durarás ni un año aquí. Daniel guardó silencio, pero en su interior prometió que nadie lo sacaría de ese lugar. No después de todo lo que había pasado. Lo que no sabía era que Julián tenía un vínculo directo con su enemigo más grande, el juez Ramírez. Ese lazo lo pondría frente a nuevas pruebas mucho más duras. El rumor de que Daniel, el huérfano becado, estaba destacando en la facultad comenzó a correr por los pasillos. Algunos profesores lo felicitaban, pero para muchos de sus compañeros era insoportable que alguien sin apellido ni fortuna pudiera superarlos. El más resentido era Julián Ramírez, hijo del poderoso juez. Cada vez que veía a Daniel, lo provocaba con comentarios venenosos. «No te ilusiones, muchacho», le decía frente a todos. «Podrás leer muchos libros, pero nunca tendrás el peso de un apellido como el mío». Una mañana, en el auditorio principal, los estudiantes debían realizar un simulacro de juicio. Todos sabían que era un ejercicio clave para las calificaciones. Daniel se había preparado durante semanas, repasando argumentos, buscando precedentes legales y practicando con don Ernesto. Cuando llegó su turno, se puso de pie frente al auditorio y comenzó a exponer con firmeza. Su voz temblaba al inicio, pero poco a poco se fue llenando de seguridad. Muchos de sus compañeros quedaron sorprendidos con la claridad de sus ideas. Fue entonces cuando Julián, con una sonrisa maliciosa, interrumpió en voz alta. «Profesor, ¿de verdad vamos a permitir que alguien sin título, sin familia y sin futuro juegue a ser abogado aquí?
La risa de varios estudiantes retumbó en la sala. Daniel se quedó helado, con la mirada clavada en el suelo. El profesor intentó intervenir, pero Julián insistió, elevando aún más el tono. Todos sabemos quién es él. Un huérfano recogido de la calle. ¿Cómo pretende defender a alguien si ni siquiera pudo defenderse a sí mismo cuando un juez lo mandó a callar en su niñez? El silencio se hizo inmediato. Daniel sintió que el corazón se le detenía. ¿Cómo sabía Julián lo que había pasado con el juez Ramírez? Nadie más debía conocer ese detalle de su infancia. De pronto, comprendió la verdad, Julián era el hijo del mismo juez que lo había humillado años atrás. El auditorio estalló en murmullos. Daniel apenas pudo contener las lágrimas. Pero en lo profundo de su alma, la humillación no lo destruyó, lo encendió. Ahora tenía más claro que nunca cuál era su misión, superar todos los obstáculos, graduarse como abogado y enfrentarse al juez Ramírez cara a cara. Lo que Daniel no sabía era que este nuevo enemigo haría todo lo posible por destruirlo antes de que eso ocurriera. Después de la humillación en el auditorio, Daniel se convirtió en el blanco de las burlas de muchos. Las risas y los comentarios crueles lo seguían por los pasillos, pero lo que más lo inquietaba era la mirada de Julián, fría, calculadora, llena de soberbia. Esa misma tarde, Julián se reunió con un grupo de compañeros influyentes en la cafetería de la universidad. Ese huérfano debe largarse, dijo con voz firme. No voy a permitir que alguien como él manche el prestigio de esta facultad. Uno de los estudiantes lo miró con duda. Pero el chico tiene talento, Julián. Los profesores empiezan a hablar bien de él. Justo por eso. Interrumpió Julián golpeando la mesa. Si lo dejamos crecer, un día podría ponerse a la altura de cualquiera de nosotros. ¿Se imaginan? Un huérfano codeándose con la élite de abogados. No lo permitiré. Con esa idea en mente, Julián comenzó a conspirar. Usando las influencias de su padre, el juez Ramírez, buscó pretextos para manchar la reputación de Daniel. Inventaron rumores de que había plagiado trabajos, que había falsificado documentos para obtener la beca, incluso que estaba relacionado con pequeños robos en los alrededores de la universidad. Aunque nada de eso era cierto, los rumores se expandieron rápido. Algunos profesores empezaron a mirarlo con desconfianza, y los directivos de la facultad lo citaron para pedir explicaciones. Daniel, le dijeron con severidad, hemos recibido quejas sobre tu conducta. Si no aclaras estas acusaciones, tu beca podría ser retirada. El mundo se tambaleó bajo sus pies. Sabía que era inocente, pero no tenía pruebas para desmentir las mentiras que Julián había sembrado. Aquella noche, sentado frente a don Ernesto, Daniel apretaba los puños. Quieren hundirme antes de que siquiera empiece. Y lo harán, respondió el viejo abogado, si juegas bajo sus reglas. Pero si eres inteligente, puedes usar esta guerra en tu contra como un trampolín. Daniel lo escuchó con atención, aunque en su interior sentía miedo. Estaba a un paso de perderlo todo. Lo que aún ignoraba era que pronto encontraría un aliado inesperado, alguien dentro de la propia universidad que lo ayudaría a enfrentar la conspiración. Los días siguientes fueron un tormento para Daniel. Los rumores crecían como fuego, y cada vez que entraba a un salón sentía las miradas cargadas de desconfianza. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que la universidad decidiera retirarle la beca. Una tarde, mientras repasaba apuntes en la biblioteca, alguien se acercó y dejó un cuaderno sobre su mesa. Daniel levantó la vista sorprendido. Era Mariana, una de las mejores estudiantes de la facultad, hija de una familia respetada y reconocida. Siempre la había visto como alguien distante, rodeada de amigos y con un futuro asegurado. He escuchado lo que dicen de ti, susurró Mariana, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más los oyera. Y sé que no es verdad. Daniel frunció el ceño, desconfiado. ¿Y por qué confiarías en mí? Todos piensan lo contrario. Porque yo estaba allí, en el auditorio, respondió ella con firmeza. Vi cómo Julián te atacó. Y sé cómo él y su padre se mueven. No es la primera vez que usan sus influencias para aplastar a alguien. Mariana abrió el cuaderno y le mostró apuntes detallados de casos disciplinarios internos, documentos que había recopilado como parte de un proyecto de investigación. Allí había evidencia de cómo Julián había manipulado situaciones en el pasado para perjudicar a otros estudiantes.
Si quieres defenderte, dijo Mariana con decisión, necesitas pruebas. Y yo puedo ayudarte a conseguirlas. Daniel la miró con sorpresa y un atisbo de esperanza. Nunca imaginó que alguien como ella, de una familia poderosa, arriesgaría su reputación por un huérfano como él. ¿Por qué lo harías?, preguntó. Mariana sonrió con suavidad. Porque creo en la justicia, igual que tú. Y porque estoy cansada de ver cómo Julián y su padre creen que pueden decidir el destino de todos. Ese día nació una alianza inesperada. Daniel ya no estaba solo en su lucha contra la conspiración. Con Mariana a su lado, comenzaba a vislumbrar un camino para enfrentarse no solo a Julián, sino también al juez Ramírez. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa alianza también despertaría sentimientos que irían mucho más allá de lo académico. Durante semanas, Daniel y Mariana comenzaron a trabajar en secreto. En los rincones más olvidados de la biblioteca y en salas vacías después de clases, revisaban archivos, expedientes antiguos y documentos internos de la universidad. Mariana, gracias a su apellido y contactos, tenía acceso a información que Daniel jamás habría podido conseguir solo. Lo que descubrieron era perturbador. Julián había usado en más de una ocasión la influencia de su padre, el juez Ramírez, para manipular evaluaciones, eliminar sanciones y expulsar a estudiantes incómodos. Había un patrón claro de corrupción. Si esto sale a la luz, dijo Daniel, señalando un expediente, Julián podría ser expulsado. Y su padre quedaría en entredicho, añadió Mariana con una mezcla de orgullo y preocupación. Pero sabían que publicar esa información no sería sencillo. El juez Ramírez tenía demasiados aliados en la universidad y en los tribunales. Si se equivocaban, las represalias serían devastadoras, especialmente para Daniel. Una noche, mientras caminaban de regreso a sus casas después de una larga jornada de revisión, notaron que alguien los seguía. Una sombra que se mantenía a cierta distancia, doblando las esquinas cada vez que ellos lo hacían. Mariana susurró nerviosa. Daniel, creo que nos vigilan. Él trató de mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. Esa sombra lo siguió hasta que llegaron a una calle iluminada y entonces desapareció. Al día siguiente, Daniel encontró su casillero abierto y una nota doblada dentro. El papel tenía una sola frase, escrita con letra apretada. Deja de hurgar donde no te llaman. No tendrás otra advertencia. Daniel sintió un escalofrío. Ya no era solo una rivalidad académica, alguien estaba dispuesto a todo para detenerlos. Aún así, al mirar a Mariana, supo que no podía rendirse. Estaban más cerca de la verdad, aunque el riesgo era cada vez mayor. El mensaje en el casillero no era una simple advertencia. Era una amenaza real. Daniel lo sabía, pero decidió seguir adelante. Sin embargo, apenas unos días después, la represalia llegó. Una mañana, al llegar a la universidad, notó que todos lo miraban con desprecio. Algunos lo señalaban, otros murmuraban. Cuando abrió su casillero, encontró volantes repartidos con su foto y un texto cruel. Huérfano impostor. Plagiador. Estafador de becas. Su corazón se encogió. Julián había ido más lejos de lo que imaginaba, ahora lo estaban difamando públicamente. En el auditorio, durante una clase, Julián se levantó con fingida indignación. Profesor, creo que esta facultad debería revisar a fondo el caso de Daniel. No es justo que alguien que plagia y roba oportunidades se siente entre nosotros como si fuera nuestro igual. El murmullo se convirtió en un murallón de risas y acusaciones. Daniel, con el rostro ardiendo, intentó defenderse, pero el profesor lo interrumpió con dureza. Basta, Daniel. Estas acusaciones son graves. El comité académico revisará tu situación. Esa misma tarde fue citado a una reunión con las autoridades de la universidad. El director lo miró con severidad. Si estas acusaciones resultan ciertas, perderás tu beca y serás expulsado. Daniel sintió que el mundo se le derrumbaba. Todo su esfuerzo, todas sus noches de estudio, todo lo que había sacrificado, podía desaparecer en un instante. Cuando salió de la oficina, Mariana lo esperaba en el pasillo. Lo miró con preocupación y le dijo en voz baja. Esto es obra de Julián. Pero no te preocupes, ya tengo una idea para desenmascararlo. Daniel respiró hondo.
Sabía que lo que se avecinaba sería un enfrentamiento directo, y tal vez el más peligroso hasta el momento. Lo que no sospechaba era que el propio juez Ramírez, padre de Julián, estaba detrás de esta emboscada, y lo vigilaba desde las sombras. Mariana sabía que la única manera de salvar a Daniel era exponer a Julián con pruebas irrefutables. Esa noche lo citó en la biblioteca, donde desplegó sobre la mesa un montón de papeles y carpetas. «Mira esto», dijo con determinación. «Encontré registros de trabajos que Julián entregó como propios, pero que en realidad fueron copiados de tesis antiguas. Si logramos mostrar esto en el comité, podremos demostrar que él es el verdadero plagiador». Daniel abrió los ojos con incredulidad. «¿Estás segura de que quieres arriesgarte? Si se entera de que fuiste tú quien lo descubrió». «Ya estoy arriesgándome», respondió Mariana con firmeza. «No voy a quedarme de brazos cruzados mientras él destruye tu vida». Con un plan en mente, decidieron actuar durante la próxima sesión del comité académico, donde revisarían las acusaciones contra Daniel. El día de la reunión, Daniel entró a la sala con la cabeza erguida, aunque por dentro la angustia lo consumía. Julián estaba sentado con una sonrisa burlona, confiado en que todo terminaría con la expulsión del huérfano. El director inició la sesión. «Daniel, se te acusa de plagio y de irregularidades en tu beca. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?». Antes de que él hablara, Mariana se levantó de su asiento y pidió permiso para intervenir. Con voz clara, expuso los documentos que había recopilado, pruebas de que Julián había plagiado trabajos en varias ocasiones. La sala quedó en silencio. Los profesores revisaron los papeles con asombro. El rostro de Julián palideció por un instante, aunque rápidamente intentó recomponerse. «Esto es una trampa», gritó furioso. «Ella está mintiendo». Pero Mariana, sin titubear, presentó copias de las tesis originales y los comparó con los trabajos de Julián. La evidencia era aplastante. Por primera vez, la sonrisa de Julián se desmoronó. El comité decidió suspender las acusaciones contra Daniel y abrir una investigación contra él. Cuando salieron de la sala, Daniel le susurró a Mariana con gratitud. «Me salvaste». Ella lo miró a los ojos y respondió con una leve sonrisa. «No. Nos salvamos juntos». Lo que ninguno de los dos sabía era que esta victoria no pasaría desapercibida. El juez Ramírez había sido informado de todo, y pronto intervendría personalmente. La noticia de la investigación contra Julián se propagó rápidamente por la facultad. Muchos estudiantes, antes temerosos, comenzaron a murmurar a escondidas: el intocable ya no parecía tan invulnerable. Esa misma tarde, cuando Daniel salía de clases, un auto negro se detuvo frente a la universidad. De él descendió un hombre de traje impecable, con el rostro endurecido por los años y la mirada altiva que lo había marcado desde niño, el juez Ramírez. Los recuerdos volvieron a Daniel como un golpe al pecho. Aquel mazo golpeando, aquella voz burlona que lo condenaba al fracaso. El juez lo observó con frialdad y le dijo en tono bajo, pero cortante: «Así que eras tú, el huérfano que no supo aceptar su destino». Daniel apretó los puños, tratando de mantener la calma. «Mi destino lo decido yo, no usted». Ramírez sonrió con desprecio. «Escúchame bien, muchacho. Has manchado el nombre de mi hijo. Y eso es algo que no voy a permitir. Tengo el poder de cerrar todas las puertas en tu camino. Un solo movimiento de mi mano, y no volverás a poner un pie en esta universidad». La amenaza era clara. Daniel tragó saliva, pero no retrocedió. «Haga lo que quiera. No pienso rendirme». Ramírez se inclinó hacia él, con los ojos encendidos de ira. «Eres un huérfano sin apellido, sin fortuna y sin respaldo. Yo soy la ley en esta ciudad. No olvides eso». El juez subió al auto y se marchó, dejando a Daniel temblando de rabia e impotencia. Sabía que la batalla había cambiado de nivel, ya no era solo Julián quien lo enfrentaba, sino su padre, un hombre con poder real para destruirlo. Esa noche, Daniel buscó a don Ernesto. El viejo abogado lo escuchó en silencio y, con voz grave, dijo: «Ramírez ha puesto los ojos en ti. Si vas a seguir adelante, prepárate, porque esta guerra apenas comienza». Daniel comprendió entonces que lo que estaba en juego no era solo su futuro como abogado, sino su propia vida. Al día siguiente, Daniel notó que algo había cambiado.
Los profesores que antes lo saludaban con cordialidad ahora evitaban mirarlo. En la biblioteca, algunos empleados se negaron a prestarle libros, diciendo que tenía restricciones pendientes. Incluso en su trabajo de medio tiempo en el despacho, el jefe lo llamó con gesto incómodo. Daniel, lo lamento, pero ya no podemos seguir teniéndote aquí. Han llegado informes negativos sobre ti. Si insisto en mantenerte, el despacho podría tener problemas con los tribunales. Daniel salió de la oficina con un nudo en la garganta. Era evidente, el juez Ramírez estaba cumpliendo su amenaza. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba de golpe. Una tarde, mientras repasaba sus apuntes con Mariana, le confesó lo que estaba pasando. Quieren borrarme, Mariana, como si nunca hubiera existido. Ella lo miró con firmeza. Entonces tendremos que encontrar una puerta que no puedan cerrar. Con la ayuda de don Ernesto, idearon un plan. Buscar casos reales en los barrios más humildes, donde la gente no tenía acceso a un abogado. Daniel no tenía título aún, pero podía acompañar, asesorar y aprender en el terreno, al mismo tiempo que ganaba la confianza de la comunidad. Así comenzó a recorrer calles polvorientas, a escuchar historias de injusticia, de desalojos injustificados, de familias explotadas por empresarios sin escrúpulos. Cada relato lo hacía recordar sus propios días de abandono y pobreza. Poco a poco, la gente empezó a verlo como un defensor, alguien dispuesto a ayudarlo sin pedir nada a cambio. Su nombre comenzó a sonar en los callejones y mercados, el joven que lucha contra los poderosos. Pero este nuevo reconocimiento no pasó desapercibido. Ramírez, al enterarse, sonrió con ironía. Ese muchacho no entiende su lugar, murmuró. Si quiere jugar a ser héroe, le enseñaré lo que significa enfrentar al verdadero poder. Esa misma noche, Daniel recibió una carta en la puerta de su cuarto. No tenía remitente, solo unas palabras que lo helaron. Retírate de esos casos, o te haré pagar el doble de lo que sufriste en tu infancia. Daniel leyó la carta varias veces, con las manos temblorosas. La amenaza era clara, pero en lugar de rendirse, recordó las lágrimas de la viuda que había perdido su juicio y a todos los niños del orfanato que crecían creyendo que nunca serían nadie. Respiró hondo y murmuró. No más. No me volverán a callar. Pocos días después, una familia humilde lo buscó desesperada. Estaban a punto de ser desalojados de su vivienda por un terrateniente que alegaba que no habían pagado la renta en meses. La realidad era distinta, habían pagado religiosamente, pero el dueño había falsificado recibos para quedarse con la casa. Daniel, con la ayuda de Mariana y los consejos de don Ernesto, decidió tomar el caso. No soy abogado titulado aún, admitió frente a la familia, pero les prometo que pelearé con todo lo que tengo. La noticia corrió como pólvora en el barrio. Un simple estudiante se estaba enfrentando a un hombre poderoso y corrupto. Pronto, otros vecinos comenzaron a acercarse con sus propios problemas. El día de la audiencia, Daniel se presentó con la familia. En la sala lo esperaba una sorpresa amarga, el juez a cargo del caso era un amigo cercano de Ramírez. Todo parecía estar en contra de ellos. Durante el juicio, el terrateniente sonreía con arrogancia, convencido de que ya había comprado el resultado. Pero Daniel, con su cuaderno lleno de pruebas, presentó recibos, testimonios y hasta declaraciones de otros inquilinos que confirmaban el fraude. Su voz, al inicio insegura, fue ganando fuerza con cada palabra. La gente que llenaba la sala comenzó a murmurar, apoyando al joven que se enfrentaba a la corrupción. El juez, incómodo ante la presión pública, no pudo ignorar la evidencia tan fácilmente. A regañadientes, suspendió el desalojo y ordenó una investigación. Fue una victoria parcial, pero para Daniel significaba todo. Por primera vez, había logrado doblar el poder de los corruptos con la verdad. Afuera, la familia lo abrazó entre lágrimas. Eres nuestro ángel, dijo la madre, llorando de alivio. Sin embargo, esa victoria encendió aún más la furia de Ramírez. Al enterarse, golpeó su escritorio con violencia. Ese huérfano insolente no entiende. Si sigue así, no solo lo destruiré a él, destruiré a cualquiera que lo rodee. El eco de la victoria de Daniel se extendió más allá del barrio. Varios periódicos locales mencionaron, en pequeñas notas, el caso del joven estudiante que defendió a una familia humilde contra un terrateniente influyente. Para muchos, era apenas una curiosidad,
pero para el juez Ramírez fue una afrenta imperdonable. Si no puedo callarlo a él, dijo con frialdad, callaré a quienes lo rodean. La primera en sentir el golpe fue Mariana. Una mañana, recibió una llamada urgente de la dirección de la facultad. Su beca y su proyecto de investigación estaban en revisión por irregularidades. Cuando llegó, le mostraron un sobre con supuestas pruebas de que había filtrado documentos confidenciales. Ella comprendió de inmediato que era una jugada de Julián y su padre. «Quieren que me aleje de ti», le dijo a Daniel con rabia contenida. «Pero no lo haré». Poco después, el ataque llegó a don Ernesto. Un oficial de justicia tocó a su puerta para informarle que sería investigado por malas prácticas en casos de su pasado. Era un proceso absurdo, pero suficiente para manchar su reputación y hacerle la vida imposible. «Esto lleva la firma de Ramírez», murmuró el viejo abogado, apretando los papeles con las manos temblorosas. «Está usando todo su poder para quebrarnos». Daniel sintió que la culpa lo ahogaba. «Por mi culpa los están atacando, tal vez debería rendirme». Pero Mariana lo miró con los ojos encendidos. «Si te rindes, le estarás dando la razón». Esa noche, en su cuarto, Daniel se quedó despierto con los apuntes abiertos, repasando leyes hasta el amanecer. Por primera vez entendió que ya no era solo su sueño el que estaba en juego, ahora era la dignidad de todos los que creían en él. Sin embargo, al otro día recibió una noticia devastadora: el juez Ramírez estaba a punto de ascender a un cargo aún más alto, lo que lo haría prácticamente intocable. Si quería derrotarlo, Daniel debía actuar pronto, antes de que ese ascenso lo blindara por completo. La noticia del ascenso de Ramírez cayó como un balde de agua fría sobre Daniel, Mariana y don Ernesto. En pocos días sería nombrado magistrado en un tribunal superior, lo que significaba inmunidad casi absoluta. Si eso ocurría, ninguna denuncia en su contra prosperaría. En la mesa de la vieja casa de Ernesto, los tres debatían con nerviosismo. «Si dejamos que suba», dijo el viejo abogado, «lo perderemos todo. Nadie podrá tocarlo». Mariana, con los ojos firmes, agregó: «Entonces tenemos que exponerlo ahora, públicamente, antes de que sea intocable». Daniel permanecía en silencio, repasando en su mente todas las humillaciones, las amenazas y los rostros de la gente que había ayudado. Finalmente habló: «Ramírez me destruyó una vez cuando era niño, y ha intentado hacerlo otra vez ahora. Pero ya no soy el mismo. Si quiere guerra, la tendrá». El plan era simple pero peligroso. Reunir todas las pruebas de corrupción de Ramírez y su hijo Julián y presentarlas en una audiencia pública, con medios de comunicación presentes. Mariana contactaría a un periodista de confianza de su familia, alguien dispuesto a cubrir la historia. Los documentos que habían recopilado eran sólidos: plagios de Julián, manipulación de expedientes, irregularidades en juicios supervisados por Ramírez. Pero había un problema: necesitaban un testimonio directo, alguien que hubiera sido víctima de sus abusos y estuviera dispuesto a hablar sin miedo. «Sin ese testigo», dijo Ernesto, «los acusarán de inventar pruebas y todo se volverá contra nosotros». Daniel pensó en la viuda a la que habían despojado injustamente, en las familias desalojadas, en los estudiantes expulsados por capricho de Julián. Había muchos testigos, pero ¿quién se atrevería a enfrentarse a un hombre tan poderoso? De pronto, Mariana lo miró y dijo en voz baja: «Quizás no necesitemos a alguien más. Quizás el testimonio más fuerte sea el tuyo, Daniel. Lo que te hizo de niño, lo que viviste en ese tribunal». El silencio llenó la habitación. Daniel sintió un escalofrío. ¿Estaba listo para abrir esa herida frente a todos? Sabía que hacerlo lo cambiaría todo. Daniel pasó la noche entera en vela. Las palabras de Mariana resonaban en su cabeza: «Tu historia es la prueba más fuerte». Recordar aquel día en el tribunal, con apenas 10 años, era como abrir una herida que nunca había cerrado. La burla del juez Ramírez, su risa cruel, el eco del mazo golpeando, todo volvía con nitidez. Al amanecer, salió a caminar por las calles del barrio. Vio a los niños jugando descalzos, a madres luchando por alimentar a sus hijos, a hombres agotados cargando cajas para sobrevivir. En cada rostro veía un reflejo de sí mismo en su infancia. «Si callo ahora, seguirán viviendo bajo el yugo de hombres como él», susurró. Esa misma tarde se reunió con Ernesto y Mariana. «He tomado una decisión», dijo con firmeza. «Hablaré.
Contaré lo que Ramírez me hizo de niño. Que todos sepan que no es un juez honorable, sino un hombre que destruye a los débiles. Ernesto lo miró con orgullo, aunque preocupado. Daniel, esto no tendrá marcha atrás. Si lo enfrentas en público, él intentará acabar contigo de todas las formas posibles. Ya lo hace, respondió el joven. Pero esta vez no huiré. Mariana tomó su mano con fuerza. No estarás solo. Yo estaré a tu lado. El plan quedó trazado. Durante la audiencia de ascenso de Ramírez, donde los medios cubrirían el evento, Daniel pediría la palabra y revelaría su historia, respaldada por documentos y testimonios que Mariana había conseguido. La tensión aumentaba. En los pasillos de la facultad, Julián sonreía con arrogancia, convencido de que su padre pronto sería intocable. Disfruta tus últimos días aquí, huérfano, le dijo con burla. Cuando mi padre suba, tú desaparecerás. Daniel no respondió. Solo lo miró con una calma extraña, porque en su interior sabía que el día del enfrentamiento estaba cerca. El destino lo llevaría a ponerse frente al mismo hombre que lo había condenado al fracaso, y esta vez, tendría la voz y la fuerza para responder. El gran salón del tribunal estaba abarrotado. Autoridades, periodistas, estudiantes de derecho y figuras de la política se habían reunido para presenciar la audiencia en la que el juez Ramírez sería propuesto para el cargo superior. Todo estaba dispuesto para aplaudirlo y elevarlo como un hombre intachable. Daniel, sentado entre la multitud junto a Mariana y don Ernesto, sentía como el corazón le golpeaba el pecho. Sus manos sudaban, pero en su interior ardía la determinación. Había llegado el día. El presidente de la mesa inició la sesión con solemnidad. Hoy reconocemos la trayectoria ejemplar del honorable juez Ramírez. Los aplausos estallaron. Ramírez, vestido con un traje impecable, sonreía con esa arrogancia que lo había acompañado siempre. Saludaba a los presentes con gestos de superioridad, como si el cargo ya le perteneciera. En ese momento, Mariana apretó el brazo de Daniel. «Es ahora», le susurró. Daniel se levantó lentamente. Sus piernas temblaban, pero su voz salió clara cuando pidió la palabra. «Con el debido respeto, necesito hablar antes de que se tome esta decisión». El murmullo llenó la sala. Los jueces en la mesa se miraron confundidos. Ramírez, al reconocerlo, palideció por un instante y luego intentó recomponerse con una risa irónica. «¿Qué hace aquí este muchacho?», dijo en voz alta. «Este no es lugar para estudiantes insolentes». Pero Daniel no retrocedió. Dio un paso al frente, con la mirada fija en él. «No soy solo un estudiante. Soy alguien que conoció la crueldad de este hombre cuando apenas era un niño». El silencio se hizo absoluto. Las cámaras de los periodistas se giraron hacia él. Daniel respiró hondo y continuó. «A los 10 años, fui llevado a su tribunal, acusado injustamente. En lugar de impartir justicia, usted se burló de mí, me humilló frente a todos y me condenó como si ya estuviera marcado para ser un criminal. Esa burla se convirtió en una herida que cargué durante años». Los murmullos crecieron entre el público. Algunos profesores de la facultad lo reconocieron y lo señalaron. Ramírez, visiblemente nervioso, golpeó la mesa. «Mentiras. Solo son mentiras de un huérfano resentido». Daniel entonces levantó los documentos que Mariana le había ayudado a reunir. «No son mentiras. Aquí están las pruebas de cómo usted y su hijo manipularon casos, destruyeron vidas y usaron la justicia como un arma para proteger su poder». Los flashes de las cámaras iluminaron el salón. El ambiente era de tensión total. El juez Ramírez ya no sonreía, estaba acorralado. La sala estalló en un murmullo ensordecedor. Los periodistas levantaban sus cámaras, los asistentes se inclinaban hacia adelante para no perder detalle. El juez Ramírez, con el rostro enrojecido, golpeó la mesa con fuerza. «Basta», rugió. «No permitiré que un huérfano sin nombre manche mi trayectoria. Este joven está resentido porque la vida lo puso en su lugar». Daniel dio un paso más al frente, con la voz firme y los ojos clavados en él. «No, juez Ramírez. Yo no estoy resentido. Estoy aquí porque alguien tiene que decir la verdad. Usted usó su poder para humillar a un niño indefenso, para manipular juicios y proteger a su hijo corrupto. Eso no es justicia, eso es tiranía.
El público contuvo la respiración. Era como si cada palabra de Daniel pesara toneladas. Ramírez se inclinó hacia él, con la furia ardiendo en su mirada. ¿Crees que porque tienes un par de papeles puedes destruirme? Yo soy la ley. Nadie te creerá. Entonces Mariana se levantó entre la multitud y levantó más documentos. No está solo. Aquí hay expedientes, testimonios de estudiantes y familias que sufrieron por sus decisiones. Ya no puede ocultar más la verdad. Los murmullos se convirtieron en gritos. Los periodistas pedían copias de los documentos, los flashes no paraban de estallar. El juez Ramírez, desesperado, buscó a su hijo con la mirada. Julián estaba en el fondo de la sala, pálido, sudando frío. El plan que habían armado durante años comenzaba a derrumbarse. De pronto, una voz grave retumbó, era el presidente de la mesa. Señor Ramírez, estas acusaciones son graves. Hasta que se investiguen, no podemos continuar con su ascenso. El juez quedó inmóvil, con la mandíbula apretada. Por primera vez, ya no tenía el control absoluto. Y por primera vez, todos lo veían no como un hombre honorable, sino como alguien señalado. Daniel, con el corazón latiendo como un tambor, comprendió que había dado el golpe más fuerte de su vida. Pero también sabía que la batalla aún no había terminado. La tensión en la sala era insoportable. Los murmullos se mezclaban con las cámaras que seguían captando cada segundo. El juez Ramírez, aquel hombre que durante décadas había caminado con la frente en alto, ahora estaba acorralado. El presidente de la mesa repitió con firmeza. Se suspende su ascenso hasta que se investiguen las pruebas. Las palabras cayeron como un martillo. Ramírez se desplomó en su asiento, con el rostro desencajado. Nunca, en toda su carrera, alguien lo había desafiado así, y menos un huérfano al que él había ridiculizado de niño. De pronto, se levantó de golpe y caminó hasta Daniel, ignorando las cámaras y los ojos del público. Lo miró de frente, y por primera vez su voz sonó quebrada. Por favor, ayúdame. Daniel sintió un escalofrío. El mismo hombre que lo había llamado criminal en potencia, el que lo había marcado con burlas y amenazas, ahora lo miraba con súplica. Todo se me vendrá abajo, continuó Ramírez, con los ojos vidriosos. Mi carrera, mi familia, mi nombre. Tú no entiendes lo que perderé. El silencio se hizo aún más profundo. Todos observaban aquella escena increíble, el juez poderoso, prácticamente de rodillas ante el joven al que había despreciado. Daniel respiró hondo. En su interior, una parte de él quería gritar que ese era su momento de venganza. Pero otra parte recordaba a don Ernesto, a Mariana, a las familias humildes que lo habían abrazado con gratitud. Él no estaba allí por odio, sino por justicia. Con voz firme, respondió. Yo no vine aquí a destruirlo, juez Ramírez. Vine a decir la verdad. Lo que haga con esa verdad, depende de usted. Las cámaras captaron el instante exacto en que el hombre más poderoso de la sala bajaba la mirada, vencido. Daniel había logrado lo imposible, transformar la humillación de su infancia en un acto de justicia que resonaría en todos los presentes. El salón entero quedó en silencio. La imagen era histórica, el juez Ramírez, antes soberbio y temido, ahora cabizbajo y derrotado frente a un joven al que había menospreciado toda su vida. El presidente de la mesa tomó la palabra con solemnidad. Las pruebas serán investigadas, y hasta entonces, el juez Ramírez queda suspendido de cualquier aspiración a ascenso. La justicia debe ser igual para todos. Los periodistas comenzaron a disparar preguntas, los flashes inundaron la sala. Julián, pálido y tembloroso, intentó escapar entre la multitud, pero fue interceptado por varios reporteros que lo confrontaron con los documentos de plagio y fraude. Daniel, en medio de todo, respiró profundamente. No sonrió, no celebró. Simplemente levantó la mirada al techo del tribunal y pensó en aquel niño de 10 años que había llorado por las burlas de ese mismo hombre. Lo logré, susurró para sí mismo. No como venganza, sino como justicia. Cuando todo terminó, Mariana lo abrazó con fuerza frente a todos. Don Ernesto, con lágrimas contenidas, lo miró con orgullo. Hoy demostraste que un huérfano no está condenado por su origen. Demostraste que la dignidad no depende del poder, sino del corazón.
Días después, el caso de Daniel salió en los periódicos. Un joven estudiante enfrenta a un juez corrupto y lo hace caer. Su nombre comenzó a ser respetado en la universidad y en la comunidad. Las familias humildes lo buscaban como a un héroe cercano, alguien que entendía su dolor. Ramírez, por su parte, quedó marcado para siempre. Su poder se desplomó, y aunque intentó limpiar su nombre, la verdad ya había salido a la luz. El destino había invertido los papeles. El hombre que una vez se burló de un niño indefenso terminó suplicando clemencia al adulto en el que ese niño se convirtió. Moraleja final. La vida siempre da vueltas. Nunca humilles a quien parece débil, porque el tiempo puede ponerlo en un lugar más alto que el tuyo. El poder verdadero no se mide en cargos ni riquezas, sino en la capacidad de luchar por la verdad y levantar a los demás cuando más lo necesitan. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.